Dice la Biblia, donde leemos en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Yo quiero hablarles en esta mañana acerca de lo necesario que es el poder del Espíritu Santo de Dios para servir a Dios. Lo necesario que es el poder del Espíritu Santo para vivir la vida cristiana. Lo necesario que es el poder del Espíritu Santo para ser vencedores. Y como título en esta mañana, quiero mencionar esta palabra o esta frase que dice: sumergidos en el Espíritu de Dios. ¿Amén? Sumergidos en el Espíritu de Dios. Aquí tenemos una imagen, ¿verdad? Sumergidos. Totalmente sumergidos en el Espíritu de Dios. Y esta palabra sumergidos surge justamente de este pasaje. Cuando leemos en el original griego, cuando dice, y seréis bautizados en el Espíritu Santo, dice, seréis sumergidos, van a ser, dice, empapados del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos quieren ser sumergidos en el Espíritu Santo? No un poco, todo. Sumergido. La palabra que se utiliza aquí justamente es la que en otros versículos aparece, bautizo. Pero la significancia que le está dando aquí es exactamente esta: completamente mojado. ¿No le pasó alguna vez que salió de la escuela, del trabajo o de su casa y de repente una nube negra y una tormenta y un trueno y empezó a llover de una manera tremenda, que llegó a su casa luego y sacó las medias y así? Bueno, a mí me pasó más de una vez. Totalmente empapado. Ese es el sentido que le da el escritor aquí en el libro de los Hechos. Ustedes van a ser totalmente empapados del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren que venga esa lluvia de Dios sobre sus vidas? La lluvia del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios también que aquellos que creen en el Señor, de su interior correrá como un río de agua de vida. Bueno, pero para que ese río tenga vida tiene que haber llovido bastante, ¿o no? Si el río, por más río grande que esté, de hecho hace un tiempo atrás estaban viendo el río Paraná, que es uno de los más caudalosos que tenemos en Sudamérica, y en muchas partes estaba extremadamente bajo. Se abrían los bancos de arena y estaban preocupados porque ese río, el caudal de ese río, no solamente para la actividad náutica, sino que también se genera energía eléctrica, y si baja tanto el nivel hay un problema. Dejan de funcionar muchas cosas, las embarcaciones no pueden navegar. ¿Y qué estaban esperando? Lluvia. Amén. Lluvia. Y bueno, y para que ese río de Dios fluya de nuestro interior, tiene que llover sobre nuestras vidas. Que llene de tal manera, ¿saben qué? Que desborde nuestra vida. ¿Por qué es necesario? Bueno, no lo preparé, no me di cuenta. Hay una ilustración muy común, usted la puede encontrar en algún lado, pero ponemos un vaso que tiene ahí algunas basuritas adentro, etc. Y le echamos un poco de agua y bueno, el agua hace que el vaso esté claro, pero hay basura. Hay cosas que ensucian el vaso. Ahora si le echamos un poco más, sube, se aclara un poco más, pero sigue habiendo basura.
¿Cuál es la única manera para que ese vaso quede limpio? Claro, tiene que haber constantemente agua. Entonces sale lo que a Dios le agrada del corazón, de la vida, de la mente y se transforma. Muchas veces nosotros no caminamos, no andamos, no nos movemos por el poder de Dios porque tenemos suciedad en nuestra vida espiritual. Hay cosas que enturbian el agua. Pero en esta mañana la palabra de Dios dice que nosotros seremos sumergidos con el Espíritu Santo, bautizados con el Espíritu de Dios. Esta palabra también se la puede traducir de la siguiente manera: estar o ser dejado abrumado. ¿Sabes lo que es abrumado? Wow, totalmente sorprendido, me cambió la vida. Algo totalmente inesperado. Algo que ocurre que yo no lo esperaba, entonces quedo abrumado. Esta palabra en el griego bautizo deriva de otra palabra que es bapto. ¿Qué significa? Teñir completamente. Claro. ¿Alguna vez teñieron algo? Bueno, yo alguna vez hace mucho hice el intento y no me salió bien. La anilina, ¿no? Para usted sumerja algo, pero tiene que dejar sumergir. Y después esa prenda, si quedó bien, ¿cómo sale? Teñida de todo el color que había en esa recipiente. Ese fluido tiñe completamente la tela. Y ese es el sentido que le está dando también la palabra. Ser teñidos completamente por el Espíritu de Dios. Si está mal, ¿qué sale? Bueno, como un tiempo, no sé ahora si no se usa, ¿no? Pero recuerdan esos jeans nevados que le decían. Bueno, yo creo que uno se equivocó un día, quiso teñirlo, o le echó la bandina y quedó todo marcado, y bueno, después se puso de moda. Y hicieron los jeans nevados, todos querían tener un jean nevado. Y bueno, ese jean estaba nevado, no era de una sola pieza, había colores. Bueno, y a veces nosotros estamos medio así. Depende de donde lo mires, está bien teñido, y depende de donde lo mires, está desteñido. Ahora, el significado de esto, seréis introducidos, completamente mojados, sumergidos en el Espíritu Santo, tiene que ver con esto, ser teñidos completamente el Espíritu de Dios. Una persona que es sumergida en el agua completamente se moja. La mano, se moja el pie, la cabeza, el cuerpo, se moja todo. ¿O no? Si está totalmente sumergido, se moja. Esta palabra bapto se traduce también como cubrir completamente. Ha sido cubierto completamente por el Espíritu de Dios. ¿A quién ven en tu vida? ¿A Cristo? ¿A vos? ¿A tu viejo vos? ¿Qué ven cuando te ven? Completamente cubierto. Esta palabra bapto viene de otra raíz que significa inundar. Inundar. Inundado completamente por el Espíritu Santo. Dice, pastor, ¿por qué tanto está hablando de esto en un solo versículo? Porque acá dice la palabra de Dios que Juan bautizó en agua, pero que nosotros seríamos bautizados con el Espíritu Santo. Que estuvieron el martes, estuvimos hablando un poco de este tema, ¿verdad? Dice la Biblia, recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu de Dios. ¿Por qué anda tanto cristiano debilitado? ¿Por qué anda tanto cristiano por ahí desorientado? ¿Por qué? ¿Cuál es la respuesta?
¿Dónde está la falla? Es que ¿estará sumergido en el Espíritu Santo? ¿O solamente se está mojando los pies? Se refresca los pies nada más. Pero ¿estará sumergido en el Espíritu Santo de Dios? Esa es la diferencia. La Biblia separa algunos grupos, aquellos que gustan del Espíritu de Dios y aquellos que están sumergidos en el Espíritu de Dios. Teñido, mojado, inundado, cubierto completamente. Hay un antiguo himno que dice: lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida, ¿para qué? Para ser, Señor, tuya por la eternidad. Mi vida, tuya, Señor. Y está hablando también, el ser lleno del Espíritu Santo tiene que ver con este proceso de santificación en nuestras vidas. Mira que tenés al lado cerca. Decirle, ¿cómo va el proceso de santificación en tu vida? Es larga la frase, pero decírselo es importante. ¿Saben por qué? Porque cuando se lo estás diciendo, también te lo estás diciendo a vos mismo. Porque si yo te pregunto, Leo, ¿cómo va el proceso de santificación en tu vida? Lo primero que pienso es, ¿cómo va mi proceso de santificación? Es que el proceso de santificación es una obra del Espíritu Santo. Entonces, cuanto más estemos llenos del Espíritu Santo, entonces más santos somos, más apartados para Dios, más eficaces, más victoriosos, más de una sola pieza. Ya no somos un yin nevado. Tenemos un color que nos representa, que es la sangre de Cristo, que nos limpió de todo pecado. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, dice este pasaje, ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Dice, dentro de no muchos días, le decía el Señor, ¿a quiénes? A los discípulos que estaban ahí con Él. Y de hecho esto tuvo cumplimiento, y de ahí en adelante a la iglesia del Señor, a la cual nosotros pertenecemos. Ustedes pertenecen a la iglesia del Señor. Amén. Entonces, tiene que ser sumergido en el Espíritu Santo. No dije, puede, no, tiene necesariamente que ser sumergido en el Espíritu Santo, ser bautizado con el Espíritu Santo. Este libro de los Hechos comienza de la siguiente manera. En el primer tratado, Teófilo hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Los estaba preparando para lo que venía. ¿Qué era lo que venía? El trabajo de la iglesia, el tiempo del desarrollo de la iglesia. Dice el versículo 4, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen. ¿Qué cosa? Que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. La promesa del Padre. Vamos a Lucas capítulo 11, versículo 13. Dice la palabra de Dios, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará qué cosa? El Espíritu Santo a los que se lo pidan. Amén. ¿Cuántos quieren del Espíritu Santo de Dios? Entonces dice la Biblia, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan?
Es tiempo de pedirle al Padre el Espíritu Santo. Más del Espíritu Santo. Es tiempo de clamar en la presencia de Dios, decirle: Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Decirle que tenés al lado, no acostumbro a hacerlo tanto, pero hoy es importante para que se convenza. Decirle que tenés al lado: necesitas el poder del Espíritu Santo. Necesitas el poder del Espíritu de Dios. Se te van a ir ideas raras en la cabeza, se te van a ir un montón de situaciones y problemas, porque los vas a ver desde el poder de Dios y decir: esto lo vamos a comer como a pan. Amén. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La promesa del Padre, Lucas 11:13. Juan capítulo 15, versículo 26 dice: el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré, ¿de dónde? Del Padre. El Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Él dará testimonio acerca de mí. Amén. También, si miramos algunos textos del Antiguo Testamento, dice: los últimos tiempos el Señor derramará de su Espíritu. Amén. La promesa del Padre. El Espíritu Santo es la promesa de que el Espíritu Santo moraría en donde, en aquellos que creen en Jesucristo. Si usted cree en el Señor Jesucristo, usted se constituye en la morada del Espíritu de Dios. Amén. ¿Está seguro? Mira que tenés al lado, fíjate si tiene cara de iglesia, cara de templo del Espíritu Santo. Por ahí alguno mira a la esposa a la mañana temprano y no le ve cara de templo de iglesia. Bueno, con amor del Señor. Templo del Espíritu de Dios. Somos el templo del Espíritu de Dios. Y la promesa del Padre es que a todos los que creen en Cristo tenemos el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Amén. Amén. Dice este capítulo que el Señor les dijo: estén juntos y esperen la promesa del Padre, el que leíamos recién. Pero en el capítulo 2 de Hechos, verso 1 y 2, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Primera cosa importante, es la promesa del Padre, pero viene sobre ¿quiénes? Sobre aquellos que están en unidad. Unánimes, juntos y unidos. Algo hablábamos el martes. Unidad espiritual. Somos parte de una iglesia, somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces yo pregunta teológica esta mañana: ¿puede ser que entonces el Espíritu Santo esté obrando con poder y bajo la voluntad de esta persona de Dios si no está sujeto a la iglesia, si no vive conforme a lo que manda la palabra de Dios? Bueno, puede llegar a ser un hijo de Dios, pero está en rebeldía. Puede tener el Espíritu Santo, pero está en rebeldía. ¿No que acaso los hijos no son rebeldes? Hoy nombran todas cosas lindas, digo, no, caprichosos. ¿O no? Ay, pastor, no sabe mis hijos. Acá, ay, son lindos.
Son lindos, hermosos, bonitos, pero tienen sus caprichos, tienen sus rebeldías. ¿O no? ¿No, Miqueas? ¿No, Tobías? No. El Señor les mandó que estuvieran en un lugar, concentrados, esperando la promesa del Padre. Lo bueno para nosotros es que la promesa del Padre ya vino a la iglesia. Y entonces, ¿qué tenemos que estar nosotros? Unidos, juntos, unidad espiritual. Y la unidad espiritual nos lleva también a estar reunidos, juntos. Porque el deseo en el corazón es ese: si yo estoy unido al Espíritu Santo, el Espíritu Santo, para dar un ejemplo, ¿no? ¿Qué me va a decir un domingo a la mañana? ¿Cuál es el deseo que el Espíritu Santo va a poner en mi corazón un domingo a la mañana? Corre a estar con tus hermanos en la iglesia, a congregarte. Entonces, el que está en unidad espiritual también está junto, ¿verdad? Y si no puede por una situación, está en el corazón ahí con Dios, no puedo ir, pero desearía profundamente estar unido con la iglesia. Y este es algo importante que debemos tener en cuenta. Yo dije en un momento: ¿y por qué hay muchos cristianos debilitados? Andan con unas ideas locas en la cabeza. Ven pajaritos, maripositas por todos lados. No ven la palabra de Dios, no ven el propósito de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque no están alineados al Espíritu Santo, no están en la unidad del Espíritu de Dios. Y entonces dan lugar a un montón de otras cosas en la cabeza. Por ejemplo, hacer otra cosa un domingo a la mañana en vez de venir a congregarse con la iglesia. Hay un requisito. El Señor les dijo: estén juntos buscándome. Y tenían un propósito. ¿Cuál era el propósito? Esperar la promesa del Padre para luego hacer algo más. Que ahora vamos a ver. ¿Cuántos quieren servir al Señor? Bueno. Juntos. Juntos. En el capítulo 1, versículo 4, dice: y estaban juntos, y estando juntos les mandó que se fueran de Jerusalén, que no se fueran, perdón, de Jerusalén, sino que ¿qué hagan? Esperasen, esperasen. Esperar. Bueno, ¿qué es esto de esperar? Ahí esta palabra, ¿no? ¿Por qué es importante ver qué quiere decir esperar? Porque uno dice: bueno, yo estoy esperando que el Señor haga algo en mi vida. Hasta que el Señor no haga algo en mi vida. Bueno, en cierta parte es verdad, Dios hace algo, pero esta palabra que dice esperar, ellos ya eran hijos de Dios. Le está diciendo: esperaban la promesa del Padre. ¿Pero de qué manera esperaban la promesa del Padre? Bueno, estoy esperando la promesa del Padre. ¿Qué estás haciendo, hermano? 10 años pasaron, esperando la promesa. 20 años, estás igual. ¿Qué pasa? Esperando la promesa del Padre. Esta palabra esperando, cuya palabra original es perimeno, significa estar expectante. Es lo mismo. Expectante es estar. ¿Vieron cuando tienen una visita que hace muchos años que no lo ven? Imagínense a alguien que ustedes quisieran ver, ¿no? Un familiar, un amigo, alguien. Y después de varios años están llegando. Se levantan temprano ese día, preparan todo, están expectantes. Y a cada rato miramos por la ventana, a ver, un ruidito, ladró el perro, ahí vienen, ahí vienen. Miramos por la ventana, no, el sodero este. De repente otra vez,
Dijeron que a las 12 iban a estar ahí solas. 11 y 10 no llegan. 12 menos 10 no es tanto. No van a venir. Llegaron a las 12. Salimos a la puerta y no, ya vamos, casamos y tengo el teléfono ahí. Voy a llamar a ver si les pasó algo. No llegaron todavía, si a las 12 iban a venir. Expectante. Esa manera de esperar, expectante, desesperadamente. Expectante. ¿Cuándo? Ahora, ya, en este instante. ¿Cuándo? Ahora. Este domingo, en la iglesia. En casa, a la noche, a la madrugada. ¿En qué momento? Señor, llena mi vida. Expectante de recibir la llenura del Espíritu Santo de Dios. El Señor les dijo, quédense ahí. Y ellos estaban expectantes. ¿Cuándo llegaban? Como 120 reunidos. Y estaban ahí. Y oraban y clamaban. Y uno clamaba y decía, Señor, dale, Señor. Y otro se desanimaba un poco. No, pero ves que no pasa nada. No, dale, tenemos que estar unidos. Va a llegar el momento. Expectantes, unidos, unánimes, juntos, expectantes de lo que Dios va a hacer. Porque otros no, otros hacen esto, esperando a ver qué pasa, a ver si baja un ángel. No, el hermano Ángel. A ver si baja un ángel y me dice, no, porque Dios te llamó. No se trata de eso. Bueno, se trata de estar desesperadamente buscando a Dios, mirando por la ventana, por la puerta, llamando por teléfono. Ay, ¿cuál es el teléfono de Dios? Bueno, hay unos que dicen que es Jeremías 33:3. Jeremías 33:3, ¿qué dice? Clama a mí y yo te responderé. Línea directa. Señor, no llegaste todavía, ¿qué pasó? Quiero que vengas ahora. Estoy yendo arriba. Nadie lo llama, Señor. Van a jugar a la Play. Mientras tanto. Expectante. No pierdas esta expectativa de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Yo estoy muy bien con el Señor, pero no me alcanza. Dios quiere hacer mucho más en mi vida. Ese es un error también que a veces ocurre en cristianos que hace mucho tiempo que conocen al Señor y entonces se tiran a hacer la plancha. Ya me sé todo. Ya sé lo que tengo que hacer. No. ¿Qué pasó? ¿Te dormiste? Despiértate tú que duermes y te alumbra Cristo. Muchos dormidos espiritualmente en este tiempo necesitan ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Porque ¿qué pasa? El Espíritu Santo no viene así y dice, a ver, ¿cómo estás? Sigue descansando, tranquilo. No, el Espíritu Santo dice, viene con un estruendo. Y de repente vino del cielo como un estruendo. Y como lenguas repartidas de fuego. Y todos comenzaron a ¿qué? Hablar. ¿Qué hablan? Las maravillas de Dios en distintos idiomas y dialectos. ¿Cuántos quieren la promesa del Padre? Bueno, una unidad espiritual, juntos y expectantes. Ahora, en este versículo que leíamos dice, bautizados con el Espíritu Santo. Esto también tiene que ver con estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Llenos. Y Hechos capítulo 2, versículo 4, dice, y fueron todos, ¿qué? Llenos. ¿Cómo? No un poquito. El Señor da en abundancia. Y todos fueron llenos, full, del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Cuántos dicen amén?
llenos, llenos. Pletzo, empapado. La palabra lleno ahí del griego es pletzo y significa empapado. Todos fueron empapados con el Espíritu Santo. No unas gotitas así más. No. Llenos, empapados del Espíritu Santo. Hace muchos años, yo tenía como 13 años, 14. Me invitaron a un programa de radio cristiano con el hermano Dreyer. Muchos años. Y bueno, vino a la iglesia y otro, fuimos invitados. Me dice, vamos a hacer una pregunta al aire. Menos mal que yo leía la Biblia. Y dice, a ver usted, hermano, ¿qué significa estar lleno del Espíritu Santo? Porque en ese tiempo se hablaba mucho de esto por ciertos moveres que había, ¿no? Claro, la respuesta más inmediata y común que la mayoría iba a decir o decía era, bueno, tener los dones del Espíritu, orar por los enfermos que se sanen, hablar otras lenguas, levantar la mano y que se caiga la gente. Bueno, ahora yo les dije con palabras, no me olvido más porque creo que Dios lo puso en mi corazón. Le digo, estar lleno del Espíritu Santo es cuánto Dios domina mi vida. Cuánto el Señor es dueño de mi vida. Y claro, ¿qué es eso? Estar lleno del Espíritu Santo es cuánto Cristo se vea en mí. Y cuanto menos se vea de mí, mejor. En cada acción, en cada palabra, mi forma de vivir, mi forma de moverme, mi forma de servir a los demás. Cuanto más vean de Él y menos de mí, es que estoy más lleno de Él. Bueno. Amén. Bueno, ¿quieres hacerlo con los niños? Ponga un poquito de aceite en un vaso, que no se mezcla con el agua y empiece a volcar agua, ¿no? Ponga un poquito, bueno, sigue habiendo aceite. Cuando pone mucho, el aceite, que es menos denso que el agua, va a ir arriba. Y te va a seguir echando agua y en un momento el aceite se va a ir y va a quedar solamente el agua. De eso se trata, ser lleno. Lleno de Él para que no haya nada de Él. Al principio va a caer un poco el aceite, pero va a quedar un poco. En algún momento no va a haber más aceite. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando alguien le pregunte entonces, ¿qué significa estar lleno del Espíritu Santo? Usted dígale, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Por qué? ¿Tengo un fundamento bíblico para decirlo? Sí. Porque si yo le respondiera, no, porque estar lleno del Espíritu Santo, de la unción y el poder del Espíritu Santo, es hacer esto, aquello, lo otro, y tantas señales, etc. Pero el Señor a muchos que hagan eso les va a decir en aquel día, no os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Quiénes son? Entonces no se trata de eso. Estar lleno del Espíritu Santo es cuánto yo muestre a Cristo en mi vida todo el tiempo, las 24 horas. ¿Cuántos dicen amén?
Ahora bien, hay manifestaciones del Espíritu Santo y que debemos nosotros buscarlas. Hay dones del Espíritu Santo que debemos buscarlos. ¿Para qué? ¿Para qué todo eso, no? Sumergidos en el Espíritu de Dios, ser lleno del Espíritu Santo, ser empapado del Espíritu Santo, ¿para qué? ¿Para qué todo eso? Hechos capítulo 4, versículo 31. Hechos capítulo 4, verso 31 dice: cuando hubieran ¿qué? Hay que orar. Hay que orar. ¿A dónde hay que orar? En todo tiempo. En todo lugar. En todo momento. Porque orar significa hablar con Dios. Hablamos con Dios. Ahora hay que ver qué hablamos con Dios. ¿No? Una de las cosas que tenemos que hacer en este tiempo es decirle: Señor, y cuando me llenas más de tu Espíritu Santo, necesito el poder de tu Espíritu Santo. Cuando hoy durante el día, cada rato, por ahí, no sé, después de comer, estar lavando los platos, decirle: y Señor, ¿qué plan? No sé quiénes duermen siesta, pero bueno, van a dormir la siesta antes del Señor. Acá estoy. Llename de tu Espíritu Santo. Te despertás de la siesta y quiere decir: Señor, ¿ya llegaste? Con más de tu Espíritu Santo. Y a la noche, ¿qué le vamos a decir antes de dormir? Señor, tu Espíritu Santo, ¿dónde está? Quiero más de ti. Eso es vivir expectante, esperando de Dios. No significa esperar pasivamente, sino expectante la promesa de Dios. ¿Y qué sucedió? Dice: cuando hubieran orado, el lugar en el que estaban tembló. Hay una sacudida. Hay algo que ocurre en nuestras vidas, en nuestro interior. Somos templo del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta en nuestras vidas, algo ocurre en nuestro corazón. Y dice: y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué hacían? Iba a decir algo que no sé si lo debo decir. ¿Qué hacían? Fundaron un ministerio. Se hicieron un Instagram. Cuando fueron llenos del Espíritu Santo, ¿qué hicieron? Hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Cuál es el propósito de los dones del Espíritu Santo de la iglesia? ¿Cuál es el propósito de las manifestaciones del Espíritu Santo? ¿Cuál es el propósito del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas? Hablar con denuedo la palabra de Dios. Amén. Cuando digo fundar un ministerio, me refiero a armarse una denominación, a eso. Ministerios son los que da el Espíritu Santo, por las dudas de lo que hablaban con denuedo la palabra de Dios. Lamentablemente hay muchas personas que reciben el don del Espíritu Santo muchas veces, en vez de unirse a la iglesia y vivir, se van y se transforman en el llanero solitario y andan tirando tiros por ahí, por cualquier lado, tirando palabras. El que está lleno del Espíritu Santo, ¿sabe lo que hace? Habla con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Que no lo puede evitar. Le sale por los poros. Ay, siempre hablas de lo mismo y es que no lo puedo evitar. Hace tiempo un profesor amigo en la escuela cristiano
hablaba con los chicos acerca de las redes, ¿no? Dice, algo así decía, ¿no? Lo que dice tu Instagram es lo que hay en tu corazón. ¿No? Algo así. Claro. ¿Qué es lo recurrente que compartís en Instagram? Facebook, no sé cuántos otros. Twitter. ¿Qué hay ahí? De la abundancia del corazón habla que si está lleno del Espíritu Santo, ¿de qué vas a hablar? Por todos lados. Del Señor. ¿Y por qué? Porque es una obligación de la iglesia, porque el pastor lo dijo. No, porque brota de tu corazón. Ahora, si no estaría brotando, es porque necesitas que llueva. Que la lluvia del Espíritu Santo de Dios llene tu vida, tu corazón. Entonces ese río va a fluir y fluye libremente. Va a fluir el hablar del Señor, el compartir de Cristo naturalmente, no es algo forzado. Hoy, porque en muchos lugares utilizan sistemas, estrategias humanas para presentar a Cristo al mundo, y cada vez se parecen esas estrategias y cosas más parecidas al sistema del mundo. ¿Por qué? Porque no hay llenura del Espíritu Santo. Porque no se trata de estrategias humanas, se trata del poder del Espíritu Santo que fluye de nuestro interior hacia afuera, mostrando a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Hay un propósito. Hablar con denuedo la palabra de Dios. El libro de Hechos, capítulo 2, que ya leímos algún versículo, vamos a leer del versículo 1 en adelante, dice: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo. Pastor, ¿en qué momento el Señor va a estar llenando mi vida de su Espíritu Santo? De repente. De repente. Y pastor, ¿cómo me voy a dar cuenta que el Señor me está tocando con su Espíritu Santo? Te vas a dar cuenta. Y es personal, con cada uno en particular. Y de repente vino del cielo. Claro, pero hay que estar expectante, buscando al Señor en todo momento, en todo lugar. Señor, llena mi vida, llena mi familia, expectante, buscando, clamando, orando. Y de repente vino del cielo como un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Una ciudad donde era un centro y donde iban de todas las naciones, de todos los pueblos, de todas las civilizaciones, de otros lugares, regiones, iban a Jerusalén y estaban allí. Versículo 6: y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Todos los idiomas. Unos hablaban inglés, francés, bueno, no sé, dialectos de aquel tiempo, los medios. ¿Cómo puede ser así? ¿Cómo puede ser que está hablando estas maravillas de Dios y yo lo entiendo?
partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Macedonia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, en árabe hablaban. Eran galileos, gente común y corriente. Les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. El poder del Espíritu Santo es para que la gente entienda las maravillas y el poder de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos y diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Algo está pasando. Algo está pasando. Algo pasó. No es normal. No es normal de repente que vivía insultando a medio mundo y que se peleaba por todo el mundo y ahora de repente dice: Dios te bendiga. Cristo te ama. El Señor murió por vos en la cruz, así por mí. Así como Dios perdona mis pecados, también puede perdonar los tuyos. Algo raro pasa acá. ¿Qué está hablando? Hay algo raro. Y entonces muchos se van a acercar perplejos diciendo: ¿qué quiere decir esto? Y van a creer en el Señor, pero también va a haber de los otros. En el versículo 13 dice: mas otros se burlaban y decían: estos están todos borrachos. Están llenos de mosto, llenos de vino. Salí con esas pavadas, ¿qué me estás diciendo? Te lavaron el cerebro y tantas otras cosas, ¿no? Pero, ¿saben lo que hacían ellos? Hablaban con denuedo la palabra de Dios. Para que el que quería escuchar y el que no quería escuchar también. El poder del Espíritu Santo es necesario para servir a Dios. El poder del Espíritu Santo es necesario para testificar de Cristo. El ser llenos, sumergidos en el Espíritu de Dios es necesario para que estemos firmes ante cualquier circunstancia. Porque está bueno cuando hablamos de Cristo y las personas dicen: qué bueno, llegaste en el momento justo, yo necesito al Señor. Está bueno, gloria a Dios, pero también tenemos que estar preparados con el Señor. ¿Pero de qué estás hablando? ¿Estás loco? Y que nos insulten y que nos digan cosas que no nos agradan, menos a nuestra carne y a nuestro orgullo. Y poder decirle de todas maneras: Jesús te ama. Pero yo no creo ni en Jesús, ni en esto, ni en otro. Aunque vos no creas, Jesús igual te ama. Pero a mí no me importa, pero a Dios vos le importás. ¿O no? ¿Qué hace usted acá esta mañana? ¿Sabe por qué está esta mañana acá? Porque le importaste a Dios. Porque Jesús te ama. Y quiere ser lleno del Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para contarle a todos los demás lo maravilloso que es vivir en el reino de la luz y haber desechado las obras de las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? ¿La segura? La palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Nos instruye. Ahora nosotros con esa enseñanza e instrucción la tenemos que poner en práctica. Seamos como sabios. Sabios. Entendidos y activos. Para poner en práctica la palabra de Dios. Seamos sabios. Sabios. En esta mañana. Y si somos sabios, ¿saben lo que van a empezar a hacer ustedes ahora a partir de adelante? Yo también. Empezar a molestar al Espíritu Santo las 24 horas del día. Para Él no es molestia. Para Dios no es molestia. Señor, llena mi vida. ¿Cuánto tengo que orar? Lo que sea necesario. ¿Cómo tengo que orar? Con tus palabras, las más simples. Y tal vez tu oración primera sea: Señor, la verdad que no siento nada,
no tengo ganas de nada, pero si es verdad que vos llenás con el Espíritu Santo, acá estoy. Ay, ¿cómo voy a orar así? Y si es la verdad. ¿Dios se va a horrorizar? No. Dios conoce todo lo nuestro. No se asusta de nada. Sé sincero con una oración y decirle, Señor, no siento nada. Además, ni siquiera tengo ganas de ir a la iglesia, pero no sé por qué. ¿No importa? Decíselo al Señor. Decirle, te necesito. Empezás a estar expectante. Y Señor, ¿qué vas a hacer en mi vida? Y de repente va a venir el cielo. Y de repente viene del cielo. Como vino muchas veces en nuestra vida. Pero así todo, que estemos felices, alabando al Señor, exaltando y sirviendo a Dios, cada día debemos ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Un poco más, para que haya menos de nosotros y más de Dios. Padre Santo.